Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Es difícil creer o entender que existen personas que son capaces de tener premoniciones tan fuertes como para decir claramente y sin tapujos que hay algunos hechos que se van a cumplir según lo que ellos han visto en sueños o en visiones. Siempre se habla de Nostradamus, de Baba Vanga, de Michael Scallion o incluso de Benjamin Solari Parravicini con sus dibujos. A veces se acercan a la verdad, otras veces es que lo clavan, pero también hay otras veces que sus profecías se quedan en la nada más absoluta y finalmente pues se quedan en los caminos perdidos del tiempo, incluso quién sabe si en diferentes universos paralelos. Hay videntes chuscos y de mal agüero que trata de aprovecharse de estas cosas y de los que estudiamos seriamente el tema del tiempo. Pero también existen casos de premoniciones que es verdad que se cumplen. Hay personas que dijeron haber visto los aviones impactando contra los edificios del 11S antes de que todo esto ocurriese. Al menos hay 10 personas en Estados Unidos que dijeron que esto iba a pasar. Y bueno, esto es muy curioso porque, claro, uno se pregunta algunas cosas. ¿Es posible que los seres humanos, por mucha imaginación que tengamos, seamos capaces de alcanzar un estado que nos permita acceder a una imagen del futuro? Estamos hablando de un estado de vibración, de ensimismamiento especial, en un momento de lucidez racional brutal, en donde podamos ver algo que va a ocurrir delante de nosotros, no en el presente, sino en los próximos meses o incluso años. ¿Qué es ese tejido del espacio y del tiempo que nos rodea a los seres humanos y qué tipo de capacidades realmente tiene nuestro cerebro? ¿Somos capaces de conectar con la línea temporal que nos espera, con este o con otros universos paralelos, como decía, ¿no? Y bueno, pues básicamente, ¿qué son esas premoniciones, esos déjà vu o déjà vu que tenemos? A mí me pasa continuamente desde que, desde que tengo la epilepsia, me pasa muy a menudo. ¿Qué es este tipo de término, las profecías? ¿Qué es eso realmente? Accesos a momentos del futuro, de los cuales pues algunas veces nos acordamos. Hoy voy a hablaros de 5 de esas premoniciones que están teniendo diferentes grupos de personas en los Estados Unidos que se comunican entre sí desde hace años y que aseguran llegar a ver diferentes escenarios que acaban dándose finalmente. Yo también contribuiré con un análisis personal y contribuiré a exponer algunas opiniones, básicamente en base a lo que es la actualidad y sobre lo que nos espera. Vamos a analizar brevemente el por qué lo dice esta gente y las posibilidades que tienen de darse realmente. Es la primera vez que yo hago algo así y bueno, es que me parece algo fascinante porque es que tenía que hacerlo si estoy estudiando el tema de las irregularidades del tiempo. Es que claro, es muy fuerte porque tenemos a Tesla y a Julio Verne, por ejemplo, y que llegaron a ver cosas como Internet o cosas como las armas eléctricas, las velas solares, y esa gente, estos dos señores, pues es que sabían perfectamente de lo que estaban hablando, como si hubiesen podido conectar con el futuro antes que nadie. Hay personas que tienen habilidades psíquicas como para realmente conectar con el futuro. Es un gran tema. ¿Es realmente posible que haya seres humanos que vean lo que serán los próximos meses? ¿Cómo es posible que ocurra esto? ¿Es el pasado y el futuro algo que se dobla y que se rompe? Y como decía, ¿es posible que se pueda predecir? Bueno, vámonos a lo que puede ocurrir en este año 2017 con total respeto y tratando de acercarnos a lo que ocurrirá. La primera profecía o premonición es que va a haber una situación extrema al respecto del alza de los movimientos de extrema derecha
en Europa y en los Estados Unidos. En España, bueno, pues podríamos decir que ya gobierna la extrema derecha y cierta religión que percibe más de 2.500 millones de euros al año, algo que me parece acojonante de todos los impuestos de los españoles, siendo España, por supuesto, un país supuestamente laico. Es decir, un aumento de los grupos de ultraderecha, estando ya incluso en el poder. Este aumento de la ultraderecha pues se daría en los países del centro de Europa y podríamos decir que iría en aumento. Italia, viendo su desarrollo económico, pues tendría muchos problemas financieros y se acentuarán los desequilibrios entre los ricos y los pobres. La hucha de las pensiones en diferentes países pues se irán acabando, siendo España el primero en declarar esta situación ya en alarma, y aún así se seguirá votando a los dos partidos principales por la demencia política de este país y el miedo a manifestarse. Al rico, dinero, y al pobre, miedo. Número 2. El cambio climático. Bueno, pues el cambio climático aumentará drásticamente este año y se verán escenas tremendas de peces que no podrán aguantar el tema de las corrientes, que irán variándose, epidemias de animales en África con migraciones de insectos hasta Europa, algo nunca visto, y unas sequías en África como nunca antes se habían visto, con desplazamientos, por supuesto, de personas de países a otros. Se producirán, y esto es muy curioso, problemas para el tratamiento de enfermedades derivadas de estos cambios de clima por los recortes en la sanidad de países europeos y latinoamericanos. Y claro, por supuesto, aumentarán los movimientos conservadores que niegan el cambio climático, como está ocurriendo en Norteamérica. Apenas habrá primavera y otoño, y esto ya se está empezando a ver y se verá más el año que viene. Y claro, todo lo relacionado con este tema se tapará totalmente con una fuerza sin precedentes, mientras el escenario puede presentar huracanes en tierra y mar que podrían afectar en la costa este de los Estados Unidos y en la costa este de Asia. El nivel del mar subirá y, aunque muy pequeñitos, los cambios en centímetros se podrán observar en ciudades como Venecia, Nueva York, Ámsterdam, Copenhague, Nueva Orleans, Miami. En principio serían solo unos centímetros, pero resulta que, según un informe de las actas de la Academia Nacional de los Estados Unidos, actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, resulta que estas ciudades estarían ya condenadas para el año 2085, ya no se podría vivir en ellas, y estos informes se taparían aún con más fuerza de lo que ocurre a día de hoy. Número 3. Escándalo en la cúpula de poder en China y problemas entre Rusia y Ucrania, de nuevo con tanques preparados para entrar directamente de nuevo en combate. Una participación activa entre Rusia y Estados Unidos en Oriente Medio, como si estuviésemos hablando como un símbolo de una nueva guerra fría, en donde no se enfrentan directamente, pero sí financiarían, en teoría, a grupos insurgentes por ambas partes. Problemas con desplazados una y otra vez, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y, de momento, sin movimientos en el tema de la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Noticias sobre el Congreso de los Estados Unidos, sobre aumentos de movimientos conservadores en Texas, que ya se ha visto alguna vez que en Texas hay pues como una gente que quiere independizarse de los Estados Unidos, problemas a la hora de encarar amenazas terroristas de atentados, sobre todo en Francia y también en Inglaterra, y aumento de niveles de seguridad recortando libertades en París. Número 4. El mercado bursátil, arriba y abajo, cada vez más difícil adquirir una vivienda en todo el mundo, sobre todo en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en España.
El Fondo Monetario Internacional impondría cada vez condiciones más duras a los países y claro, esto repercute en la idea de que los países irán informando poco a poco de que la seguridad social no será viable ni compatible con sus presupuestos en los próximos años, como si empezasen ya a meter directamente esas ideas en nuestras cabezas, como si fuésemos tontos, pero hay mucha gente que les seguiría votando de forma increíble si es que no se amañan las elecciones, como también hemos hablado en este mismo canal. Bueno, mientras todo esto ocurre, seguirían produciéndose desclasificaciones o directamente filtraciones de casos de corrupción y por supuesto se producirían más muertes continuas, repentinas y desde luego más que oportunas y sobre todo esto ocurriría en México y en España. Esto ya va pasando aquí, ya va ocurriendo aquí y seguirán ocurriendo en el año 2017. Habrá problemas en el oleoducto de gas de lo que sería entre Asia y Europa, y los Estados Unidos aumentarían su presencia en Afganistán, en Siria y en el Líbano bajo el nombre de la famosa guerra contra el terrorismo, mientras que el ISIS seguiría avanzando por África. El movimiento de este último es perfecto para los intereses de las empresas armamentísticas de los Estados Unidos, aumentando su porcentaje a la hora de robar dinero de los impuestos de los norteamericanos. Actualmente, un 60% de ellos destinados a la guerra. Y número 5, y quizá lo más interesante de todo, aunque no más brutal, un gran descubrimiento de la NASA será silenciado al público y otro en el Ártico. También un increíble descubrimiento médico en la Universidad de Harvard que será silenciado, un descubrimiento sobre una de las mayores enfermedades a las que se enfrenta el mundo a día de hoy. Y claro, también este último será completamente silenciado. La razón es que en ambas instituciones predominan o dominan directamente empresas privadas que no están dispuestas, por un lado, a decir la verdad y por otro lado, directamente a no sacar tajada, a no sacar dinero de esas medicinas derivadas de ese descubrimiento científico. Bueno, esto por supuesto, ¿no? Esto pasaría en la Universidad de Harvard. Y algo que me ha interesado muchísimo es que se haría otro descubrimiento, y esto es muy curioso porque estos grupos con estas habilidades pues estarían exponiendo algo que es fascinante. Algo que sería un descubrimiento interesantísimo realizado por soldados británicos, ahí estarían, utilizando drones para observar una zona del Reino Unido. Algo que me recordó muchísimo al incidente de Rendlesham, ocurrido en 1981, y que sería algo ultra secreto que quizá no llegaría a salir a la luz pública. Bueno, pues aquí quedan estas profecías, o incluso, con una actitud un poco más abierta, premoniciones sobre lo que este mundo nos deparará en este año 2017, que ya está asomándose a la vuelta de la esquina. Es la primera vez que hago un vídeo de estos y lo cierto es que hay algo todavía misterioso que no he comentado, y es que se produciría en Camp David una reunión de los principales líderes del mundo, que también están muy relacionados con el tema de los famosos grupos de poder, los Illuminati, que podrían estar decidiendo qué hacer con ese descubrimiento en el Reino Unido. Esto me parece que podría enlazar una premonición con la otra. Bueno, pues esto es muy curioso. Yo es la primera vez que hago algo así. Es posible que realmente haya muchas razones para decir que todo esto se acabará cumpliendo. Y aquí dejamos estas informaciones que espero que os parezcan, desde luego, más que curiosas. Son profecías, ¿no? Son déjà vus. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y nada, pues si tenéis alguna vosotros, pues sería muy curioso que las pongáis en el cajetín de comentarios. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma. Yo os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Es difícil creer o entender que existen personas que son capaces de tener premoniciones tan fuertes como para decir claramente y sin tapujos que hay algunos hechos que se van a cumplir según lo que ellos han visto en sueños o en visiones. Siempre se habla de Nostradamus, de Baba Vanga, de Michael Scallion o incluso de Benjamin Solari Parravicini con sus dibujos. A veces se acercan a la verdad, otras veces es que lo clavan, pero también hay otras veces que sus profecías se quedan en la nada más absoluta y finalmente pues se quedan en los caminos perdidos del tiempo, incluso quién sabe si en diferentes universos paralelos. Hay videntes chuscos y de mal agüero que trata de aprovecharse, seamos capaces de alcanzar un estado que nos permita acceder a una imagen del futuro. Estamos hablando de un estado de vibración, de ensimismamiento especial, en un momento de lucidez racional brutal, en donde podamos ver algo que va a ocurrir delante de nosotros, no en el presente, sino en los próximos meses o incluso años. ¿Qué es ese tejido del espacio y del tiempo que nos rodea a los seres humanos y qué tipo de capacidades realmente tiene nuestro cerebro? ¿Somos capaces de conectar con la línea temporal que nos espera, con este o con otros universos paralelos, como decía, ¿no? Y bueno, pues básicamente, ¿qué son esas premoniciones, esos déjà vu o déjà vu que tenemos? A mí me pasa continuamente desde que, desde que tengo la epilepsia, me pasa muy a menudo. ¿Qué es este tipo de estas cosas y de los que estudiamos seriamente el tema del tiempo? Pero también existen casos de premoniciones que es verdad que se cumplen. Hay personas que dijeron haber visto los aviones impactando contra los edificios del 11S antes de que todo esto ocurriese. Al menos hay 10 personas en Estados Unidos que dijeron que esto iba a pasar. Y bueno, esto es muy curioso porque, claro, uno se pregunta algunas cosas. ¿Es posible que los seres humanos, por mucha imaginación que